quedar todo bien. Por lo tanto, si su audiencia está conectado digital, ustedes también hagan a partir de hoy, pongan en Google, pongan su nombre y tienen que saber cuál es su huella digital. ¿Quiénes son ustedes? ¿No? ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Qué salgo diciendo en las entrevistas? ¿No? ¿Cuál es tu huella digital el día de hoy? Y hay deportistas, no, a nivel mundial, claro, que lo hacen muy bien, acá en el Perú también, pero en sus redes sociales muy importantes, que hablen de su familia, que proyecten una imagen, ¿no?, positiva. Y lo hacen los principales deportistas, no siempre su familia, pero también las cosas que comen diariamente, ¿no?, que se nutren bien, ¿no? Entonces, la huella digital es súper importante. Y lo que les decía Nicolás Fuchs, ¿no?, así como él le tiene que decir, bueno, esta es mi valorización. 2 anualmente. Y Nicolás es uno de los deportistas que más importantes patrocinios genera en el Perú. Él hace eso. Bueno, en el extranjero ya hay empresas que miden, hacen un tracking de la valorización, no para que tú le traigas la valorización, ellos ya saben si realmente eres relevante, ¿no?, en términos de patrocinios. Inclusive hay un Celebrity TVI que mide, hace una evaluación del índice global de celebridades. ¿Qué mide? La notoriedad, primero. ¿Son atractivos ustedes para las marcas? El impacto que generan. ¿Pueden generar tendencia? Si ustedes comentan algo en redes sociales, ¿generan tendencia? ¿Cuán influyentes son? ¿Cuánta confianza generan para la audiencia? ¿Cuán efectivos pueden ser para generar una promoción? ¿Cuán aspiracionales son? ¿Cuánto los demás, esa comunidad que los sigue, quiere ser como ustedes? Bueno, todo eso lo mide el Celebrity TVI. Bueno, el deporte tiene el poder para cambiar el mundo, tiene el poder para inspirar, tiene el poder para unir a la gente de la manera que pocas cosas lo hacen. Les habla a los jóvenes con un lenguaje que ellos entienden. El deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación. Es más poderoso que el gobierno en cuanto a romper las barreras raciales. Nelson Mandela. Esto es el deporte. Tienen una gran oportunidad ahora con los Juegos Panamericanos. Yo creo que las marcas van a estar muy interesadas, porque así somos en el Perú. La moda nos lleva. Y los Juegos Panamericanos van a empezar a calentar. Ahora, a partir de agosto, septiembre, yo creo que las marcas ya tienen que empezar a definir cuáles van a ser sus teams de cara a los Juegos Panamericanos. Tienen una gran oportunidad. El que no ha trabajado sus redes sociales el día de hoy tiene que empezar a hacerlo de una vez. El que no tiene su carpeta de patrocinio tiene que empezar a hacerlo de una vez. El que no tiene un book de fotos para la prensa con sus marcas o con las posiciones tiene que hacerlo de una vez. Este es el momento que tenemos que aprovechar, que se va a hablar ya no tanto de fútbol, sino un poco más de polideportivo para aprovechar esta gran oportunidad, porque esto es el deporte. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Ahora, el señor José Luis Calle, funcionario de la SUNAT con amplia experiencia en asuntos tributarios, va a exponernos sobre los escenarios tributarios precisamente que existen para los auspicios a los deportistas. José Luis. Bueno, buenas noches con todos. Agradecer la invitación para poder un poco comentarles qué consiste esta ley de mecenazgo deportivo, que es ese término que vamos a usar un poquito durante esta breve exposición. Tengo un reto bastante grande porque lo que voy a hablar es tributario, ¿no? El tema tributario realmente como que no es tan simpático, ¿no? Es términos muy complicados, que no son muy comunes, entonces vamos a hablar de la forma más didáctica posible, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, veo distintos grupos, ¿no? Hablamos de empresarios, hablamos de deportistas, hablamos de el IPD, ¿no? Entonces tenemos actores, ¿sí? Entonces lo que quiero es que cada actor sepa qué es lo que le compete, ¿no? Qué obligaciones tiene, qué derechos le otorga la ley, entre otros. Bueno,
la base legal, esa es la parte más divertida, ¿no? Tienes la ley, tienes el reglamento, todo eso es lo que existe normativamente en el Perú, ¿sí? Si ustedes que desean explorar más en esto, pueden revisar la página de SUNAT, tenemos ahí disponible las leyes actualizadas. En la siguiente diapositiva. Quiero centrarme en empresas en este momento, ¿sí? Empresas, y en general, ¿no? Para que todos sepan, las empresas en el Perú tributan por lo que se llama rentas de tercera categoría, ¿no? O sea, las empresas, cuando generan utilidades, tributan, ¿no? Por esas utilidades. No es por los ingresos, sino por las ganancias, ¿no es cierto? O sea, porque si yo digo que alguien va a tributar por los ingresos, sería como que un poco alocado, ¿no? Tenemos que deducir gastos, ¿no? Las empresas tienen gastos. Tenemos gastos de ¿qué? Puede ser que planilla, puede ser luz, agua, teléfono, tiene vehículos la empresa, etcétera, ¿no? Esos son los gastos, por eso digo ahí que son gastos deducibles para las empresas, son aquellos que incurre la empresa para generar ingresos, algo simple, ¿no? Y hay un tema importante en el tema de las empresas que siempre se preguntan, es el tema de causalidad, ¿sí? ¿Qué significa causalidad? Es que la SUNAT solo me acepta los gastos que están vinculados con el negocio, con el giro del negocio, ¿no? Que hay una relación con el giro del negocio. Es decir, gastos ajenos al giro del negocio no se aceptan. Esa es la regla general, ¿no es cierto? Entonces ahí nos centramos al tema de fondo ya, porque como regla general en el Perú, las donaciones u otras liberalidades no son deducibles, ¿no? Porque retomamos lo anterior que dije, que las empresas pueden deducir gastos en la medida que se acordes al giro del negocio, ¿sí? Le permiten generar ingresos al negocio. Entonces, si una empresa, por ahí, por ejemplo, ustedes han visto en las calles o ven grupos que tratan de cuidar, por ejemplo, a mascotas, ¿no? Que están perdidas, y de buen corazón el empresario quiere apostar y financiar algo, ¿no? Alquiler de un lugar para que puedan estar, etcétera. Como regla general diríamos que ese acto de bondad, ¿no? De liberalidad, ¿qué sería? La regla general dice que no es deducible. Esa es la regla general. Ok, pero la ley de Perú, el impuesto a la renta, admite excepciones, ¿no? ¿Y cuál es la excepción? Es la que permite que si yo, como empresa, dono a una entidad que se llama así, entidad perceptora de donaciones, que la SUNAT la califica como tal, eso sí se acepta, eso sí es deducible, ¿sí? Esa es la regla que existe en el Perú, eso está en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué significa? Que si la empresa hace una donación, tengo que verificar quién es el donatario, ¿no? Quién es el beneficiario de la donación. Entonces, si yo como empresa quiero deducir el gasto, sí, tengo dos opciones, ¿no? Si hago la donación a alguien que no está calificado por la SUNAT como perceptora de donaciones, es una liberalidad pura, no espero ningún rendimiento, ¿no es cierto? No un gasto deducible. Pero si mi donación va dirigida a una entidad que está calificada por la SUNAT como perceptora de donaciones, sí voy a tener el beneficio de la deducción del gasto. Recuerden ese término, ¿no? Entidad perceptora de donaciones. Hablamos de una persona jurídica. Pero acá viene la otra novedad. ¿En qué otra excepción? Justamente es lo que nos convoca ahora, ¿no? Que es la ley de mecenazgo deportivo. A la siguiente, por favor. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Acá incorpora a la persona natural como beneficiaria, ¿no? O sea, el que recibe la donación no es una persona jurídica, no es una entidad, sino una persona natural, individual. Y también puede ser persona jurídica la que va a recibir esta donación, ¿sí? ¿Para qué? Para la difusión y promoción del deportista, deportista con discapacidad, entrenadores y fomento de infraestructuras. Ciertas actividades deportivas se pueden financiar con esa donación. En la siguiente, por favor. Entonces acá tenemos los términos de mecenas y patrocinadores deportivos, ¿sí? En la exposición anterior se habló de unos conceptos, sí, son conceptos válidos, pero para la ley del mecenazgo tiene un concepto propio, ¿no? Dice que el mecenas es, vamos a llamarlo de forma muy simple, es el que hace la donación, el donante,
¿sí? Que puede ser persona natural o puede ser persona jurídica, y tiene que ser para financiar actividades relacionadas con el deporte, ¿okay? Y el patrocinador deportivo es alguien que también hace aportes en bienes, servicios, pero tiene derecho de difundir su condición de patrocinador mediante publicidad, ¿no? Esa es la diferencia. Hay dos tipos de donantes, vamos a llamarlo así. El mecenas, el que hace el desprendimiento, ¿no?, en bienes, en servicios o dinero, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Ese es el mecenas. En cambio, el patrocinador deportivo es el que sí hace un desembolso o un desprendimiento, pero sí hay un derecho, el que se difunda su condición de patrocinador mediante publicidad. La siguiente, por favor. Ya hemos hablado hasta acá del empresario, ¿no es cierto? Ahora nos toca hablar del deportista. ¿Quiénes son los beneficiarios deportivos? Como se está dividiendo, ¿no?, hay dos bloques. Hay un bloque que básicamente está vinculado con el IPD, ¿sí? Que estamos hablando. El punto 1 es, el beneficiario puede ser, como le dije, una persona natural, el deportista y el entrenador, pero que integren las federaciones deportivas nacionales con registro vigente en el RENADE, ¿sí? Otro, atletas que integren los representativos de Olimpiadas Especiales de la Asociación Olimpiadas Especiales del Perú, y los deportistas con discapacidad inscritos en el registro de CONADIS y que cumplan con esos requisitos. Ese es un supuesto de beneficiario, ¿no? Pero hay otro, que es el que existe en la ley del impuesto a la renta, en el que dice que es persona jurídica calificada por SUNAT como perceptora de donaciones. Para ser calificado como perceptora de donaciones hay requisitos. El primero, que sea sin fines de lucro, ¿sí? En ese caso, tiene que ser una entidad que sea exonerada del impuesto a la renta, ¿sí? Son requisitos que se le pide para que la SUNAT le califique como entidad perceptora de donaciones. Ese es un trámite que hace este tipo de persona jurídica, ¿ok? Entonces hay dos tipos de beneficiarios deportivos: persona natural y persona jurídica. En la siguiente, por favor. Si estamos hablando del beneficiario como persona jurídica, ¿qué requisitos debe cumplir? Los que están acá. No, estar en el RUC, estar inscrito en un registro especial de exonerado del impuesto a la renta, y solicitar a la SUNAT su calificación como entidad perceptora de donaciones. Eso lo presenta la SUNAT, la evalúa la SUNAT, y luego sale una resolución en la cual, si es que es procedente, le admiten y lo califican como tal. Cumpliría con el requisito. Entonces, si yo soy la empresa y verifico que esta entidad ya hizo el trámite, ¿no es cierto?, cumpliría con el requisito de ser entidad perceptora de donaciones, calificaría como beneficiario para fines de la ley. Plazo para resolver es de 30 días, y el periodo por el cual es calificado como tal son de 3 años, pudiendo renovarse por 3 años más. En la siguiente, por favor. ¿Qué actividades se pueden financiar bajo esta ley? Infraestructura deportiva, programa de gestión deportiva, contratación y pago de subvención a deportistas y entrenadores, investigación en deporte y medicina deportiva, subvención de viajes, viáticos, desplazamiento de delegaciones o representaciones oficiales. Y aquí viene lo importante, ¿ya? Este es lo importante y es justamente lo que tienen que ustedes entender. Si es que la empresa que va a hacer la donación, para poder deducirlo como gasto, ¿sí?, tiene que previamente el beneficiario deportivo hacer una gestión ante el IPD, ¿sí?, que es, tiene que aprobar el IPD este financiamiento. ¿Por qué? Porque el IPD va a tener que monitorear y controlar que con este financiamiento se realice eso. No sé si me dejo entender, ¿sí? O sea, no es que no basta que exista un deportista, ¿no?, que esté calificado como tal, que esté registrado en el registro de RENADE, por ejemplo. No basta que exista una empresa que tenga la intención de donar, no basta eso. Antes de la donación tiene que haber un trámite. ¿Y quién lo genera? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo hace? El deportista, el beneficiario deportivo, antes de que se realice el acto de donación. Sí, la siguiente, por favor. Entonces aquí viene la parte para la empresa, ¿sí?
Ahora la empresa dirá, ok, voy a hacer un desembolso, ¿y en qué me beneficio? Ya bueno, este es el tema tributario, ¿no? Se permite deducir como gasto esa donación, pero no todo lo que desembolsa, no todo, sino hasta el 10% de, vamos a llamarlo así, la utilidad tributaria, ¿sí? Es en sinónimo, con otras palabras, renta neta de tercera categoría. O hasta el 10% de la renta neta del trabajo. Yo me he centrado en que el donante es una empresa, ¿no? Al principio dije eso, ¿no? Pero también admite la ley de que el donante sea pongamos así, un trabajador independiente, ¿no? Ustedes saben los que emiten recibos por honorarios, ¿sí? Esos son los que generan rentas de cuarta categoría. Entonces, si un trabajador independiente quiere hacer la donación, rige las mismas reglas que les dije, y eso permite que ese trabajador independiente deduzca gastos y pague menos impuesto a la renta al finalizar el año. No sé si hasta ahí estamos todos bien. ¿Alguien no me entendió? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, en la siguiente, por favor. También hay otro incentivo tributario, que es la exoneración del IGB en la importación de bienes que estén destinados a esas actividades deportivas, ¿no? Cuando uno importa bienes, como regla general, se paga IGB, ¿no? La importación de bienes definitiva se paga IGB, pero tenemos una exoneración, según esta ley de mecenazgo deportivo. En la siguiente, por favor. Hay prohibiciones que hace la ley. Dice que no puede haber una relación de parentesco entre ¿quién? Entre el donante y el beneficiario, ¿no? Hasta el cuarto grado, o sea, hasta el primo, ¿no? Primos es el cuarto grado, tercero es tíos, sobrinos, segundo son hermanos, ¿sí? Y hasta el segundo grado de afinidad tampoco, no puede haber una relación, ¿sí? Entre ambos. Si hay eso, no se admitiría la deducción como gasto. No sé si me dejo entender ahí, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué otras consideraciones establece la ley? Bueno, para el mecenas o patrocinador deportivo, solo puede deducir como gasto siempre que las donaciones aportes estén destinadas a financiar actividades deportivas, como dije, previamente aprobadas por el IPE, ¿sí? Y, ojo, si estamos hablando de dinero tiene que pasar por la bancarización, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, como empresa, decido hacer la donación en efectivo y le doy en la mano al deportista o a la empresa, eso no es aceptado tributariamente. Tengo que hacer, pues, depósito en cuenta, transferencia de fondos, bancarización, para que sea deducible. Esto es, como les digo, las consideraciones que se deben tener para la empresa, ¿no? La empresa, el mecenas o el patrocinador deportivo. Y claro, cuando se hace la donación, se debe acreditar con una declaración jurada o con un comprobante de recepción de donaciones. La ley establece ciertos requisitos. O sea, yo como empresa que hago la donación, al deportista, como persona natural, le voy a pedir una declaración jurada, ¿sí? Y si es que recibe la donación es una entidad lucrativa, persona jurídica, perdón, sin fines de lucro, le voy a pedir un comprobante de recepción de donaciones, ¿sí? Y el beneficiario deportivo, bueno, está obligado a emitir y entregar esa declaración jurada o ese comprobante de recepción de donaciones. Es un requisito formal que se le pide para que se acredite que efectivamente hubo una donación. Y finalmente, bueno, las entidades sin fines de lucro deberán informar a SUNAT sobre qué es lo que han hecho con esos bienes y su aplicación. En la siguiente, por favor. Acá ya para terminar, quise poner un caso muy simple. ¿Qué pasaría con una persona natural que es el donante y que es trabajador independiente, ¿no? El que emite recibos por honorarios? Se preguntaría, ¿cómo me beneficia esta ley? Bueno, en este caso es una persona que tiene ingresos anuales por 100.000 soles y en el año, sumando sus retenciones, ¿no? Le suma 8.000 soles. Y realiza una donación a un deportista o beneficiario por el monto de 5.000 soles, ¿no? Entonces, si hablamos de un supuesto que no existe la donación, tendríamos, esta es la parte automática que ya el mismo formato de la declaración jurada lo hace, no se calcula manualmente. Entonces, si una persona tiene esos 100.000 soles, luego esto sale un saldo a su favor, o sea, para devolverle al contribuyente de 1.984, ¿sí?
¿Ok? Los que han estado familiarizados con la declaración jurada sí van a poder darse cuenta. Los que no se asusten, esto es una declaración jurada anual de una persona natural que emite recibo por honorarios. En este ejemplo, si no hay donación, ¿cuánto sale el saldo a favor? 1984. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder llegar aquí, acá hay ciertas deducciones, pero son deducciones fijas, establecidas por la ley. Estos montos son fijos, todos lo tienen, todos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay donación? Para llegar de aquí a aquí, si bien hay la deducción fija, acá deduzco otra cosa, que es el mecenazgo, el monto que he donado, 5.000 soles. ¿Qué hace esta donación? ¿Qué genera en este contribuyente? Que su ganancia se disminuye, ¿sí? Hay menor base imponible. Entonces, el impuesto a la renta es menor en este ejemplo. Y si sumo las retenciones del año, hay un saldo a favor, 2.707 en este ejemplo, pero si no hubo donación, ¿sería cuánto de saldo a favor a devolver? 1.984. O sea, en este caso, no les digo que en todos los casos va a salir saldo a favor. Ese es un ejemplo que hay saldo a favor. En otros casos, me saldrá un impuesto por pagar menor, ¿no? Este es un ejemplo de persona natural que genera rentas de trabajo. ¿Y cómo es una empresa? En la siguiente, por favor. ¿Cómo es el caso práctico de una empresa? La empresa tiene una utilidad contable de 150.000. Hay adiciones, deducciones que se hacen en la declaración anual. Y eso que dice renta de tercera es, vamos a llamarlo así, la utilidad, la base imponible. ¿Ok? Sale un impuesto a la renta de 44.000. Y pagos en el año, al final, en este caso, le sale un importe por pagar, ¿no? Aquí para la empresa, cuando se determina la utilidad, aquí hay que determinar que la donación que se ha hecho, que en este caso es 8.000, cumpla con el requisito de no exceder al 10% de la renta neta de tercera de acá. En este caso, la donación es por 8.000, no excede al 10% de este monto, que es 15.000, ¿no? La donación está por debajo del límite que me dice la ley. En consecuencia, todo esto me permite la ley deducir. Y no tengo que hacer ningún reparo al finalizar el ejercicio. Mucho en otros eventos que, me han tocado participar, preguntaban, pero esto es igual a lo que ya existe en la ley del impuesto a la renta, ¿no? En el artículo 37, inciso X, que dije al principio, existe este igualito, ¿no? Hay un límite del 10% como deducción. La diferencia que existe, que dice la ley de mecenazgo, es que, ¿qué pasaría si mi gasto excede el límite, ¿no? Por ejemplo, que yo haya donado 20.000, imaginemos. Yo doné 20.000, pero según la ley me dice que es 15.000 el tope. La diferencia que dice la ley, lo vuelvo a deducir, dice la ley del impuesto a la renta. Vuelvo a someter a las reglas de deducción de la norma general, ¿no? Que es la que dije al principio, ¿no? Toda empresa que hace donaciones tiene que ver quién es el que recibe la donación, que sea una entidad perceptora de donaciones calificada por SUNAT, y si es así, puede ser beneficiado con la deducción del gasto. ¿Sí? Esa es la diferencia, para poder, de alguna forma, algunos piensan que es lo mismo, pero en realidad hay ciertas diferencias, hay ciertos matices. Ok, esta es la última diapositiva, si no me equivoco. Espero que se haya llegado, el tema es un poco complejo, pero espero que se haya entendido. Y bueno, conmigo, hasta otra oportunidad. Bravo. Gracias, José Luis. Te quería hacer una pregunta. ¿En qué casos le conviene a una empresa aplicar todos estos auspicios como gastos de marketing en lugar de pegarse a lo que es el mecenazgo deportivo? Bueno, me ponen un aprieto esa pregunta porque el tema de la conveniencia no puedo decir que conviene, ¿no? O sea, ¿cómo le podría explicar ahí? A ver, podría explicar de esta forma, ¿no?
tenemos una ley que establece un beneficio, que significa que las personas naturales que emiten recibos por honorarios podrían pagar menos impuesto a la renta de lo que normalmente pasa, ¿no? Porque esta norma le permite deducir esas donaciones. Y las empresas también podrían pagar menos impuesto a la renta. Porque esta norma califica como un incentivo tributario, así se llama técnicamente, un incentivo tributario, que significa que la ley beneficia a aquel que realiza la conducta que espera la ley, ¿sí? O sea, la ley, ¿qué espera acá? Que las personas puedan realizar esas actividades de financiación o financiamiento para actividades deportivas. Eso es lo que espera la ley. Si tú te adecuas a lo que espera la ley, tienes el beneficio, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, puede haber escenarios, diversos escenarios, como les expliqué al principio. ¿Qué pasaría si es que yo soy una empresa y tengo bien donar porque simplemente me nace, ¿sí? Y yo no veo quién es el que va a recibir la donación, simplemente veo un grupo de personas, están en la calle, se encargan de cuidar a mascotas, como les expliqué, no tienen ninguna formalidad ante la SUNAT, no ha hecho nada, ni un trámite, es más, no tienen ni RUC, ¿sí? Es un colectivo simplemente. Yo como empresario veo y digo, hago la donación. ¿Qué pasaría ahí? ¿Hay beneficio para la empresa? No, porque no cumple con el requisito general de que este grupo esté calificado como entidad perceptora de donaciones, que les dije que debe tener RUC, debe estar inscrito en un registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, ¿sí? Ese es un escenario. Otro escenario es que yo mire, ¿sí? Voltee y vea a una entidad que sí califica como perceptora de donaciones. Y me olvidé de decirles, porque lo que pasa, el tema es muy amplio, pero la ley establece de manera general que esta entidad perceptora de donaciones debe tener ciertos fines, debe cumplir ciertos fines, ¿sí? No es cualquiera asociación sin fines de lucro la que va a recibir la donación, tiene que ser actividades culturales, actividades educativas, hay ciertos fines. Si yo miro a esa entidad y dono y cumplo con la formalidad, ahí sí la norma tributaria me dice, te acepto el gasto. ¿Qué es lo que hace la ley de mecenazgo? La ley de mecenazgo de alguna forma complementa lo que no está en el marco general, porque el marco general no te dice que exista la posibilidad de deducir gastos si yo le hago una donación a un deportista para financiar infraestructura, todo lo que hemos visto. No establece el marco general de donaciones. Entonces, si yo realizo esta donación bajo la figura de la ley de mecenazgo y verifico que el beneficiario es esta entidad sin fines de lucro, puedo deducirlo bajo la ley de mecenazgo. Si excede ese límite, puedo someterlo nuevamente a la regla de deducción del gasto general que existe. Ahora, el tercer escenario es el que me pregunta, ¿qué pasa si yo realizo actividades de auspicio? Entiendo esa figura, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay una empresa que al principio les hablé de la causalidad, ¿no? La empresa, para poder reducir el gasto, tiene que acreditar de que ese gasto le repercute en algún ingreso. Por poner un ejemplo muy básico, si es una empresa que fabrica, ¿cómo se llaman esas balas para hacer tiro al blanco, por ejemplo, en torneos oficiales, perdigones de plata, imaginémonos? La empresa se dedica a eso, ¿no? A producir y fabricar eso. Y por ahí hay un campeonato de tiro. Y la empresa, ¿qué dice? Voy a auspiciar, ¿no? El campeonato de tiro. ¿A quién le va a auspiciar? A una entidad X. Para poder esta empresa que realiza ese desembolso, deducir el gasto, ¿qué tiene que acreditar? Que ese gasto le repercute en él, ¿qué cosa? Generar ingresos. Él podría decir, bueno, estoy haciendo el gasto, ¿por qué? Porque al hacer el gasto me va a generar que yo pueda vender más perdigones de plata. No sé si me dejo entender. Eso sucedería si se trata de un auspicio, un sponsor, ¿no? Patrocinio, ¿sí? Que no está bajo el marco de la ley de mecenazgo. Entonces, en ese caso que les comento de los perdigones, tiene que la empresa que acreditar que el gasto es deducible, o sea, está vinculado como su actividad, ¿sí? En la ley de mecenazgo no pide eso, simplemente les dice que el que recibe la donación tiene que hacer un trámite ante el IPD previa a la donación y de esa manera se beneficia del gasto, entre otros requisitos formales. No sé si
¿Me deja entender? ¿Sí? Ok, bueno. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo bien? Sí. Al entregar la moto acuática, por ejemplo, a un corredor, eso sería también parte, si es que yo me acojo al mecenazgo como gasto deducible, la entrega gratuita de la motocicleta, de la moto acuática. Ahí vemos, lo que pasa es que claro, justamente eso es lo que decía, como